Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Lo que se inició como un sueño lleno de esperanzas terminó en un despertar a la realidad abrupta de problemas no previstos. Si Luis Donaldo hubiera sido presidente, hubiera sido diferente. No logro ver a quién le pegó. Ni siquiera me di cuenta si había salido de mi arma o no. Magnicidio es dar la muerte a una persona relevante por su cargo político o posición institucional. El que nos viene a la memoria es el de Colosio y Ruiz Massieu. El 23 de marzo de 1994, en un acto de campaña en una de las colonias más pobres de Tijuana, Luis Donaldo Colosio fue asesinado por Mario Aburto, el asesino solitario. Para las reglas que en ese momento operaban la política mexicana, Colosio no era solamente un candidato presidencial, era de facto el próximo presidente de México. Desde 1928, cuando José León Toral mató a Álvaro Obregón, no habría ocurrido un crimen que destabilizara la política mexicana como lo hizo en el caso de la muerte de Colosio. Entre el 23 y 29 de marzo el país estuvo en vilo, primero porque sin saber cuál fue el complot para matar al candidato del PRI, y segundo por conocer quién lo sustituiría. Al final, esto hace más trágica la historia, porque ni Colosio ni Camacho alcanzaron la presidencia. Quien logró su objetivo fue Ernesto Zedillo. Mientras el país contemplaba cómo surgían los nuevos rumores sobre quién mandaba a matar a Colosio, total que sabemos que es un crimen de Estado. La historia del asesinato solitario, que si lo mandó Salinas hasta la fecha. Nunca sabremos la verdad histórica. Lo más lógico es pensar que Aburto es un chivo expiatorio para calmar la opinión pública y quien mató a Colosio ya está muerto, hasta tal vez los autores intelectuales. En este clima político se va a gestar un cambio democrático. En 1997 se llevaron a cabo las primeras elecciones democráticas de la historia de México, donde el candidato ganador era el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, con una larga trayectoria política. Basta recordar que ya había perdido la presidencia de la República en 1988 tras un fraude electoral que nunca se pudo comprobar. Esas elecciones marcaron un hito en la historia moderna de México. Fue la primera vez que el Partido Revolucionario Institucional perdía la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y que por lo tanto esta se quedó constituida únicamente por minorías, siendo el PRI la primera minoría. En este contexto político no debemos dejar pasar que el acceso a la información que teníamos era solo a través de televisión, radio y prensa escrita. Por esos años vivíamos atados a la televisión, donde Emilio Azcárraga mismo, el tigre, decía que pasaba y no pasaba. Él mismo se sentía un soldado del PRI, y no era gratuito, ya en su emporio, que había crecido a la sombra del partido político. Sus 5 pilares, el América, las telenovelas siempre en domingo, los programas de entretenimiento, los noticieros, sobre estos bastiones hacía que la televisión fuera palabra de Dios. Él mismo lo dijo. Yo hago televisión para jodidos. Personajes como Chespirito, Ernesto Alonso, el señor telenovela, Raúl Velasco, Chabelo, Jacobo Zabludovsky y Paco Stanley fuera su carta de presentación de la televisora. No había internet, la información corría a cuentagotas. Ante este magnicidio nos presentamos a esta polémica de serie documental llamada El Show. Todos los magnicidios anteriores son políticos, pero nunca el medio del espectáculo, y mucho menos un personaje tan amado y dudado por tantos, el mismo Paco Stanley. Un 7 de junio de 1999, la muerte de Stanley conmocionaba a todo México. Nunca se había visto la cobertura informativa por horas, donde todo el mundo estaba atento al televisor. La historia de la vida de Paco Stanley, la que nos gusta a los mexicanos y que nos gusta de corazón, porque son esas historias de éxito, que uno viene desde abajo y llega a ser alguien en esta vida. Considero que es uno de los mejores documentales de los últimos tiempos realizado, y eso no lo digo yo, está basado también por el trabajo de investigación que hay detrás, las entrevistas, y porque nos avienta una serie de verdades históricas sin poder comprobar. Con una historia más de 100 años, el documental de la revolución, así como etnográfico y espiritual, nos presenta innovaciones
y vanguardias. Asimismo, como nos había planteado Guadalupe Ochoa, en la construcción de la memoria, la historia de documental mexicano de la primera investigación, podemos decir que este documental vale la pena. ¿Por qué? Porque al final nos aporta elementos para saber quién mató a Paco Stanley, por qué lo mataron. Hay que recordar el clima político de ese entonces. El testimonio de Salinas Pliego, que nos dice que utilizó el dinero de Raúl Salinas de Gortari. La última hipótesis, y que tal vez faltan documentos o alguna evidencia, y esta hipótesis de que es un crimen por el narcotráfico lo plantea Jesús Blanco Ornelas, el director del semanario Z. También aporta elementos como Paco Stanley es un instrumento en la política, cómo se lanza, estos vínculos que tiene y estos vínculos que está tejiendo con el poder, más allá que posteriormente los cambia por el narco. No nos deja ver claro esta dualidad del duopolio y hegemonía de los medios de comunicación y el poder de los medios de comunicación y las empresas fachada. Cada quien hará sus conclusiones. Mientras, pues ya está el documental y también tenemos el de Convoy del patrón Olayo Rubio. Usted saque las mejores conclusiones. Es un gorigori nomás para que sienta. Ya. Los timbales del cura de Villa, al bando, pum, catapum, chin, chin. Gari, 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 tilín, tin, tin, de Villa, al bando, pum. Venga, gallo, venga, sí, gallo. Va sudando, pum, catapum, chin, chin. Gari, 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 tilín, tin, tin, de Villa, al bando, pum. Gracias, amigo. Ándale, Jorge, hombre. Aquí es. A finales de 1900 año, en el restaurante Las Gaoneras, un sujeto intercepta a Paco Stanley cuando éste salía del sanitario. Le coloca un arma en la cabeza y le advierte: Paco, me mandaron a matarte. Sin embargo, el crimen no se concreta y el sujeto en cuestión solo se lleva el reloj Rolex del conductor y algunas pertenencias de otros comensales y se retira del lugar. Extrañamente, Paco Stanley jamás había manifestado que tuviera problemas con alguna persona y no presentó una denuncia formal ante las autoridades, pese a que vio plenamente a su agresor y pudo haberlo identificado con facilidad. A escenaria para hacer la presentación del programa y nos acaban de asaltar y dos tipos se pusieron en cada una de las ventanillas del coche y nos amagaron con unas pistolas, nos golpearon con las pistolas, a mí en las costillas, en la cabeza. Este hecho dejó impuntualidad, mientras los conductores eran alistados para la grabación. Cuando se les colocaron los respectivos micrófonos de solapa, estos quedaron abiertos, por lo que el personal encargado del audio pudo escuchar que Paco y Mario hablaban sobre lo que les parecía un conflicto con alguien externo. Paco le comentó a Besares: ya estoy hasta la madre, pero no sé cómo salirme de este pedo. A lo que Besares respondió: pues tú bien sabes que esos cabrones no perdonan. Hace unos años en El Señor de los Senos nos aparecía esta versión que todo indicaba al hermano del Señor de los Cielos, el Viceroy, que era el autor intelectual.
Y la feliz ganadora de esta noche es... Ninguna, chaparrito. Ninguna. Lo buscan, señor. Ah, ya veo. No es de ser chacorta, no. El famoso hermano del Señor de los Cielos. Mucho gusto. Que yo te diga. Lo que te quiero decir es que quiero que trabajes para mí. ¿Cómo ves? Entonces. Espérate, está... Qué bonita está. Así que tú nada más la vendes, no te metes. De vez en cuando no te das un pericazo. A ver, métete esta línea, güey. Irma, lo que pasa es que tenía unos problemillas por acá, pero bueno. ¿Cómo va la película? Bueno, te cuento que con la película vamos bien. Irmita, dile por favor al norteño que mañana están los de arte ya. Te mando un abrazo, hermano, en serio. Víctor, escúchame bien. ¿Sí? Yo voy para allá, punto. No me importa lo que piense. Está bueno, pues. Real. Es con el que vamos a trabajar nosotros, ¿de acuerdo? Y este es el que le vamos a presentar al norteño, ¿sale? Ahí está. ¿Tanto? ¿Qué? Está desfasadísimo. Apruébalo. El norteño tiene tanta lana que ni cuenta se va a dar, hijo. Órale, preséntame trabájame ese presupuesto. Me dijo, ¿sí o no? Atascado, me dijo. Ya, Pepe. ¿Te vas a poner el digno nada más porque te dice atascado? ¿Cómo ves? Con tanta la nota que se está metiendo, ese cuate te puede llamar pues, como se le pegue la gana. Además todos sabemos que eres un atascado. Somos. Después de ver estos argumentos, nos queda claro el motivo y el móvil del asesinato de Paco Stanley. No es gratuito que Mila Carragallán lo corriera de Televisa, porque era un secretado a voces que era el dealer de las estrellas y los nexos que tenía con los narcos.